Bienvenidas a un nuevo video educativo en el canal del Profe 503. En esta oportunidad vamos a trabajar con los contenidos correspondientes a la unidad número 7 de lenguaje y literatura octavo grado. La unidad 7 se llama la novela realista. La semana 2 incluye los contenidos siguientes: la recepción de novelas realistas, textos de Hugo Lindo, Benito Pérez Galdós, Rómulo Gallegos, Miguel Ángel Asturias y Salarrué. Además, el contenido, las variaciones lingüísticas, la corrección ortográfica de textos, uso de dónde, a dónde y a dónde. Vamos a iniciar con las actividades de anticipación. Leemos en voz alta el siguiente diálogo. Dice Alondra: estoy leyendo la novela realista titulada Justicia, señor gobernador, del salvadoreño Hugo Lindo. Contesta Leslie: cierto, la novela se sitúa en la ciudad de Metapán. En ella se relata el crimen que cometió Mercedes, uno de los personajes. Sin embargo, uno se acostumbra a ver esos hechos con cierta indiferencia. Contesta Francisco: qué desconcertante. A mí me llamó la atención el capítulo donde se encuentra la crónica monstruosa Crimen en Ayustutepeque. Sin duda le da credibilidad a la historia. Luego dice Eduardo: recuerden que este tipo de novelas buscan recrear cuadros realistas de las problemáticas sociales, políticas, culturales y económicas. Resolvemos las siguientes actividades y socializamos las respuestas con la clase. A. ¿Por qué en la novela realista los personajes se acostumbran a ver esos hechos violentos con cierta indiferencia? Al estar ante un ambiente de violencia o abuso, normalizan las diversas situaciones que vulneran los derechos de los demás. B. ¿Cuál es el propósito de recrear escenas realistas de las diversas problemáticas de una sociedad? El propósito de exponer las diferentes problemáticas que afectan a una sociedad. C. ¿Cuáles son los temas que abordan las novelas realistas? Hacemos un listado. Puede ser violencia, injusticia, pobreza, desigualdad, corrupción y abuso. Describamos las características físicas y psicológicas de los personajes de novelas o películas realistas que conozcamos. Bueno, algunas características de los personajes son, por ejemplo, físicas: apariencia común, vestimenta sencilla; psicológicas: resignados, críticos, con emociones contenidas. También pueden ser personas traumadas. Luego continuamos con las actividades de construcción, lectura de novelas realistas, y tenemos el fragmento de la novela realista Justicia, señor gobernador. Ahí hay un extracto de esa novela para que ustedes la puedan leer, escrita por Hugo Lindo. Luego dice: resolvemos y compartimos las respuestas con la clase. Extraemos ejemplos de cada característica y explicamos cómo se evidencian en el texto. Por ejemplo, una de las características es la objetividad al presentar problemas e ideales. Busca reconstruir el ambiente y las costumbres de la época. En el fragmento: este juicio criminal se ha hecho contra el reo presente Mercedes López Gámez por el delito de violación y asesinato de una menor. La explicación: se evidencia al exponer el crimen de violación y asesinato que se cometió. Otra característica: la descripción minuciosa de los ambientes aristocráticos, burgueses, miserables y situaciones, el lujo desmesurado frente a la miseria, las enfermedades, el hambre. El fragmento donde se evidencia esa característica: la geografía, la climatología, la arquitectura, las diversas modalidades del trabajo y de la vida económica, la belleza natural, la poesía, todos son eslabones de una sola cadena de la vida. La explicación: esta característica se evidencia cuando el autor brinda descripciones para contextualizar las diversas problemáticas de la sociedad. Otra característica: la intención comunicativa es criticar y denunciar los problemas sociales y las preferencias ideológicas. Un fragmento: López Gámez es dueño de un mundo muy pobre y sombrío, una lentitud de ideaciones que le hace difícil toda expresión. La explicación: esta característica se evidencia al plasmar sus pensamientos e ideales sobre un estrato social bajo. B. ¿Cómo era el trato que recibía Mercedes cuando era niño? Explicamos. Mercedes fue violentado y abusado psicológicamente por su madre desde antes de nacer, al violentar su identidad. C. Describamos las características físicas y psicológicas del personaje de Mercedes. Era un hombre de 25 años, las características de una persona, y que puede observarse ciertos rasgos en los delincuentes habituales. D. ¿Qué sentimientos embargan al juez que está relatando el caso de Mercedes?
sentimientos de incertidumbre y ansias por conocer las razones que llevaron a Mercedes a cometer el crimen, frustración o decepción ante la administración de justicia. ¿Cuáles son los problemas sociales que refleja el texto leído? Los problemas evidentes son abuso y maltrato infantil, violación y asesinato, pobreza, desintegración familiar, entre otros. ¿Consideramos adecuadas las razones de la madre de Mercedes para ponerle el nombre a su hijo? No. No es adecuada debido a que está violentando la integridad y los derechos de Mercedes, como el derecho a la identidad, derecho a crecer y desarrollarse en familia. Ahora la siguiente pregunta es G. ¿Cuál será el destino de Mercedes? Ejemplo, seguir preso o recibir condena. Vamos a las variaciones lingüísticas. Son los distintos modos de habla, es decir, distintos modos de expresarse en comparación con la lengua estándar a partir de la situación social y cultural de los hablantes y de cada momento histórico. En las novelas realistas los personajes reproducen el habla coloquial o cotidiana y en algunos casos el habla formal, con el propósito de representar cada estrato social. Esto dependerá del lugar en el que se encuentren o de la situación comunicativa específica en la que se vean inmersos. Los tipos de variaciones lingüísticas son los siguientes: variación histórica o diacrónica, variación sociocultural o diastrática, variación estilística o diafásica, variación geográfica o diatópica. Ahí están las explicaciones de cada una de ellas. Extraemos ejemplos de variaciones lingüísticas en los textos realistas que leímos en la semana 1 y 2. Ejemplo, tortilla, shenga. Ejemplo, uso de expresiones coloquiales según origen y clase social de los personajes. Ejemplo, diastrático, con amigos, bicho, chévere, vos. Ejemplo, diatópico, ejote, en otra región, vainita. Identificamos ejemplos de variación lingüística diastrática. Escribo palabras o frases que utilizamos con nuestros amigos o amigas. Ahí hemos hecho uso de las frases coloquiales. Identificamos ejemplos de variaciones lingüísticas diatópicas escribiendo objetos o cosas que tengan distinto nombre en nuestra localidad. Ahí hemos respondido esos tres planteamientos. Vamos con el uso de dónde, a dónde y a dónde. Bien, el uso de los adverbios tiene diferencias fonológicas y semánticas. Las formas a dónde y a dónde son átonas y enunciativas, mientras que a dónde y a dónde son tónicas e interrogativas o exclamativas. Son varias las distinciones que desde una perspectiva gramatical pueden establecerse entre ellas. A continuación se explica claramente su uso. Por ejemplo, a dónde, unido y sin tilde, es un adverbio relativo del lugar que expresa movimiento. Sin tilde funciona como una conjunción que introduce oraciones de relativo sin antecedente o con él. Por ejemplo, bajó a la biblioteca a donde va a leer sus libros favoritos. Trabaja en una panadería a donde venden unos sabrosos pastelitos de manzana. El a dónde con tilde, unido y con tilde, es un adverbio interrogativo o exclamativo cuyo significado es aquel lugar. Con tilde introduce oraciones subordinadas interrogativas o enunciados interrogativos simples. Se puede aceptar su escritura como a dónde o a dónde. Ejemplo, ¿acaso no ves a dónde iremos a parar? No sé a dónde quieres llegar con tus impulsos. Y dónde, sin tilde, es un adverbio relativo del lugar que introduce oraciones subordinadas con antecedentes o sin él. Puede admitirse a dónde con el mismo significado. Ejemplo, lo llevaron al mismo hospital donde estuviste tú. Dijeron que era el restaurante a donde fuimos la última vez. Y donde con tilde es un adverbio interrogativo o exclamativo del lugar. Con tilde introduce enunciados interrogativos o exclamativos directos y oraciones subordinadas interrogativos o exclamativas. Ejemplo, ¿dónde está mi libro? ¿Puedes decirme dónde encontrar resistol? Es posible admirar a dónde con la misma función. Resolvemos y compartimos nuestra actividad con la clase. Escribimos una situación comunicativa sobre una problemática social haciendo uso de a dónde, dónde y dónde en los diálogos. Fuimos a donde están los afectados, a donde llevarán a las familias desalojadas. Ese es el lugar donde ocurrió el desalojo.
¿Dónde está la ayuda prometida? Y vamos con la consolidación. Leemos el siguiente fragmento que se llama Misericordia, que está un poco amplio, escrito por Benito Pérez Galdós, es una adaptación, y resolvemos en el cuaderno. Explicamos cómo se manifiesta en el texto la siguiente característica: objetividad al presentar problemas e ideales, busca reconstruir el ambiente y las costumbres de la época. Bueno, describe la pobreza y costumbres sin exagerar. B. ¿Por qué crees que el señor de Ponte le daba vergüenza pedir limosna? Por orgullo y dignidad personal. ¿Qué sentimientos provoca la acción que tuvo seña Benina con Ponte? Gratitud, admiración y sorpresa. ¿Por qué es importante ser misericordioso con las demás personas? Ayudar a quien lo necesita alivia el sufrimiento y fomenta la solidaridad. ¿Consideras adecuada la actitud de doña Paca hacia seña Benina? No es adecuada, trata con desconfianza y rudeza a Benina. ¿Cuál es el milagro que deseaban doña Paca y seña Benina? Pasar de pobres a ricas de forma repentina. Escribimos una situación comunicativa sobre una realidad salvadoreña que se asemeja a lo descrito en el texto leído haciendo uso de las variaciones lingüísticas. Bueno, la situación comunicativa es la siguiente. Dos amigas, María y Carmen, conversan en una pasarela en San Salvador. María, con tono preocupado: ¿supiste lo que le pasó a doña Rosa, la del mercado? Le robaron todo el dinero de la venta, dice Carmen con tono informal. Puta, no fregué. Fíjate que sí, me contaron que unos hipotes se la llevaron por la fuerza. ¡Qué barbaridad, mano! Uno se mata trabajando para que esa gente se lo quite todo en un ratito. Dice María, es la misma historia de siempre y lo peor es que las autoridades no hacen nada. Dice Carmen, cabal, siempre lo mismo, qué tristeza de veras. Extraemos los adverbios a dónde, dónde y dónde que están en el fragmento leído y explicamos su uso en el texto. ¿Dónde? ¿Qué dónde? De Romualdo, lugar sin tilde. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Pregunta directa. Socializamos nuestro análisis con la clase. Actividad en casa, indago qué es el mapa de ideas, su estructura y su función. Bueno, el mapa de ideas es una herramienta visual que organiza la información de manera no lineal utilizando conceptos claves, imágenes y colores para representar ideas y sus relaciones. Su estructura se centra en un concepto central del cual se ramifican ideas principales y secundarias, creando una red visual que facilita la comprensión, el análisis y la generación de nuevas ideas. La estructura es concepto central, ideas principales, ideas secundarias, palabras claves, imágenes y colores, organización de ideas. Facilita la comprensión, estimula la creatividad. Y de esta manera estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 2 de la asignatura Lenguaje y Literatura para estudiantes de octavo grado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Éxitos y bendiciones para todos y todas.